Buenas para todos y bienvenidos. En esta oportunidad vamos a dar a conocer a través de esta rueda de prensa los alcances y el objetivo del proyecto implementación de un proyecto de apropiación social del buen manejo del recurso hídrico como alternativa a la promoción de la salud ambiental y el desarrollo sostenible en comunidades aledañas a la Ciénaga Grande del Bajo Sinú en el departamento de Córdoba. Un proyecto que tiene o está bajo el liderazgo de la Universidad de Córdoba a través del Sistema General de Regalía. La universidad participó con este proyecto y ganó este proyecto. Y bueno, para ello están y se encuentran con nosotros la profesora Elsie Puello Alcocer, el profesor Jorge Ortega y la ingeniera Adriana Cordero, quienes son los encargados de ejecutar y llevar a cabo este proyecto importante. Y ellos precisamente nos van a dar detalles sobre este proyecto, de qué se trata, el impacto que va a tener y el beneficio que va a tener para las comunidades que hacen parte del objeto del proyecto. Adelante, profesora Elsie. Muy buenas, gracias por la oportunidad que nos dan de dar a conocer la relevancia de este proyecto. Para nosotros es muy satisfactorio. Antes de decirle el objetivo general, hay un dato importante que quiero resaltar y es la interdisciplinariedad del proyecto. Este proyecto, en él están personas, los departamentos de enfermería, ciencias sociales y ciencias naturales. Entonces eso hace más hermoso y más completo y más integral las cualidades que tiene este proyecto, porque cuenta con docentes que tienen esta vasta experiencia y diferentes tipos de conocimiento científico. El objetivo general de este proyecto, financiado por regalías, es aumentar la capacidad investigativa en jóvenes y de herramientas de apropiación social en torno a la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, en Córdoba. Este proyecto es una proyección social de una alta rentabilidad para las comunidades aledañas a la Ciénaga Grande del Bajo Sinú en Córdoba. El lugar de ejecución de este proyecto es en los municipios de Lorica, Momil, Purísima y Chimá, en instituciones educativas que están alrededor de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, del departamento de Córdoba. La población objeto, la población intervención o los beneficiarios de este proyecto son 1.060 personas. Dentro de estas 1.060 personas están los estudiantes de 7 instituciones educativas. Esos son 1.000. Adicional se benefician 4 profesionales egresados de nuestra universidad, que son los que están directos en este proyecto también. También tenemos una ingeniera, que es la que lo coordina. Dentro de los codirectores está el doctor Jorge Ortega, conocido ampliamente en la universidad por su vasta experiencia investigativa y académica. También está la profesora Nina Valencia, el profesor Juan Carlos Ramos, que es de Ciencias Sociales, y la profesora Elvira, que es de Ciencias Naturales. Hay diferentes indicadores y diferentes resultados esperados, pero como esto es un evento o un proyecto que se realiza en forma coordinada y en forma interdisciplinar, quiero darle la oportunidad al profesor Jorge Ortega, que es un coinvestigador también, para que él hable un poco de eso. Después le damos la palabra a la coordinadora, que es la ingeniera Adriana, y ahí vamos explicando de forma amena, de forma agradable, la importancia del proyecto. Profesor. Muchas gracias por la invitación. En nombre del grupo de investigación que coordino en la Facultad de Educación, denominado Desarrollo, Educación y Salud, quiero agradecerles a ustedes por esta cordial oportunidad. En concreto, este proyecto se enmarca dentro de la Política Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Educación en lo que respecta pues a la problemática del ambiente y más concretamente con el cambio climático, ¿no?
En ese sentido, el Gobierno Nacional, a través de sus distintos organismos, en este caso el Ministerio de Ciencia, ha promocionado investigaciones relacionadas a tomar conciencia de las comunidades principalmente y de las escuelas para proponer alternativas de cambio y de mejoramiento del ambiente en sus respectivos contextos. En ese sentido, entonces, este proyecto surge como resultado de esa convocatoria nacional que se financia por el Sistema Nacional de Regalía, que administra varios entes, entre ellos el Ministerio de Medio Ambiente, en concreto lo que tiene que ver con la investigación, Ministerio de Ciencia, Departamento Nacional de Planeación. Entonces, nosotros participamos en nombre de la universidad 3 grupos de investigación y esperamos con ello generar un acercamiento, una sensibilidad con las comunidades aledañas, en este caso a la Ciénaga Grande del Lorica o del Bajo Sinú, en torno a cambiar esas prácticas que dañan y que atentan contra el buen manejo del agua en la región. Y por esa razón, entonces, el proyecto busca generar precisamente esas capacidades en los jóvenes hacia el tratamiento, hacia el estudio de esos problemas relacionados con el agua en la ciénaga, y también las escuelas que vayan revisando sus currículos, sus formas de enseñar y de incorporar estos problemas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ok, es necesario darle a conocer a la comunidad, primero, cuál fue la característica particular para que el ministerio se fijara en el proyecto, en la propuesta que ustedes presentaron. O sea, ¿cuál consideran ustedes que fue esa característica para que ellos dijeran que la universidad merecía que ejecutara ese proyecto? Bueno, sí, efectivamente, como quiera que esto es una convocatoria nacional donde se presentaron otras instituciones con otros proyectos, nosotros consideramos, o por lo menos creemos, que uno de los aspectos por los cuales fuimos seleccionados radica precisamente en esa visión de interpretar el problema no solamente como algo aislado o como algo relacionado con el conocimiento en sí de los problemas en la zona, sino que lo enmarcamos como un problema global que tiene que ver precisamente con el cambio climático y con el desarrollo regional sostenible. Por esa razón nosotros lo estamos viendo como una oportunidad de contribuir al logro del objetivo de desarrollo sostenible que divulga actualmente la ONU, y que Colombia ha incorporado dentro de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, y que se asume como un compromiso y como una obligación de todas las entidades públicas y del sector privado, ¿no? Entonces, la variedad o por lo menos la diferencia o el valor agregado que consideramos nosotros en el proyecto es que estamos aportando a un objetivo que es una preocupación mundial en la actualidad, como es precisamente el cambio climático, y que está sintetizado en esos 17 objetivos que se están proponiendo para lograrlo en el 2030. Entonces creemos que además de eso, nosotros lo vemos desde una perspectiva de desarrollo sostenible en la subregión, porque también lo vemos desde una perspectiva no solamente de educación, de conocimiento, sino como una oportunidad de desarrollo local, regional, en la medida pues que eso va a crear una expectativa en la zona, en generar oportunidades de trabajo, de empleo, en lo que respecta, por ejemplo, a un atractivo turístico, en lo que representa la Ciénaga del Lorica como un potencial paisajístico y de explotación de sus recursos, pero de una manera racional, de una manera como lo indica la política, o como lo espera la política, que es que sea realmente sostenible. Es decir, que no sea solamente un recurso
para utilizarlo en el momento o en el presente, sino pensando en las futuras generaciones y en otros actores que no están directamente implicados, pero que de una cierta manera se ven afectados o beneficiados en la medida o en la forma como esos recursos entran a intervenirse por parte de los actores implicados. Bueno, con relación a lo que decía el profesor Jorge, yo quiero agregar algo. Dentro de los primeros objetivos específicos está fortalecer las capacidades investigativas de los jóvenes. Entonces, esto es muy hermoso, porque en esto este es un proyecto que ya inició y que ya se está implementando. Estas capacidades investigativas de los jóvenes se están fortaleciendo no en lo abstracto, no es en teoría, es en práctica, es que ellos vivencien la problemática que tienen con el entorno, la problemática que ellos tienen con la ciénaga. Entonces, ellos están aprendiendo a investigar, pero más allá de aprender a investigar, ellos son capaces, tienen las capacidades y las facultades de identificar los problemas, de transformarlos y de intervenirlos. Esto es una cosa hermosa que cuando se hace, cuando uno está ahí y está haciendo y uno está vivenciando, palpando estos resultados, uno se da cuenta que vale la pena este proyecto. Los estudiantes y los docentes, los directivos, es importante decirlo, respondieron motivados de una manera satisfactoria con la implementación de este proyecto. Los estudiantes se agruparon voluntariamente. Hay semilleros de investigación en estas escuelas y ellos están súper motivados, de forma tal que cuando ellos lleguen a las universidades, ellos no vienen, ellos traen unos presaberes ya concebidos, que no son presaberes abstractos, que son nacidos de su realidad, de sus necesidades. Uno de los aspectos que a mí me llamó poderosamente la atención, cuando se empieza a indagar con todos los jóvenes, el proyecto está para 1000, pero los semilleros de investigación son voluntarios. Entonces ellos se agrupan, se motivan, ellos se pusieron, ellos mismos los horarios, los días, las fechas de encuentro, la acogida ha sido muy buena, con mucho compromiso y con mucha responsabilidad. Entonces, ellos en sus diferentes semilleros, ellos han construido alternativas de solución a la problemática. Cuando nosotros iniciamos, a pesar de tener ahí la ciénaga, la mayoría no la conocía. La mayoría estaban de espaldas a la realidad de la problemática que está viviendo el mundo. Ya hoy en día no. Ya hoy en día ya se puede hablar con ellos, ya identifican, ya intervienen. Hubo una de las experiencias que es llamativa y es en una escuela, la basura estaba prácticamente pegada a la cafetería y eran pilas, eran enormes, pero nadie, pasaba desapercibido. Después que se implementa y que se desarrollan esta cantidad de acciones con estrategias dinámicas, estrategias agradables que motiven a los estudiantes, nosotros tenemos la participación de profesionales egresados de esta universidad y tenemos la participación de 2 estudiantes de enfermería también, que ellos con sus estrategias y guiados por todo el pool de docentes, con el acompañamiento de nuestra directora del proyecto, nuestra coordinadora, del proyecto, ellos han sido capaces de transmitir ese amor por la investigación, por la solución de los problemas, por la identificación con diferentes estrategias metodológicas. Ya esa escuela que estaba así, ellos mismos recogieron basura, ahí participó todo el mundo. Entonces ya se está creando la conciencia, eso es una ganancia, eso es un valor agregado, que toda esta cantidad de jóvenes de 13, 14, 15 años tengan la conciencia de cómo estos humedales, de cómo esta ciénaga va a paliar de alguna u otra forma los efectos del cambio climático en la región, de la importancia de ellos para la vida de ellos, para la fauna, para la flora, para el planeta en forma general. Bueno, algo característico de este proyecto y nos llama mucho la atención es que es interdisciplinario, un proyecto que acoge por parte de la universidad muchos haceres y que además
pretende o desea como objetivo principal recuperar las prácticas ancestrales de la conservación del agua. Me gustaría saber, con la bienvenida a la ingeniera Adriana Cordero Valencia, coordinadora del proyecto, ingeniera química, posteriormente la profesora Elsie y el profesor Jorge Ortega, que es economista y está adscrito al programa de Ciencias Sociales de nuestra alma mater. Desde su perspectiva interdisciplinaria, ¿cómo se podría o cómo van a lograr estos objetivos? Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por esta oportunidad de compartir con todos ustedes la experiencia, lo que ha sido hasta el momento implementar este hermoso proyecto. Bueno, en cuanto a estas prácticas ancestrales, les puedo contar que en un principio llegamos a estas instituciones educativas, nos encontramos ejecutando el proyecto en 14 instituciones educativas de los 4 municipios aledaños a la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, y el primer encuentro con los jóvenes fue un intercambio de saberes. Entonces les preguntamos qué han escuchado ustedes de la Ciénaga, qué conocen de este humedal, para ustedes qué significa la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, y fue bastante satisfactorio encontrar en algunos casos que nos contaban todas esas historias, todos esos mitos, esas leyendas, todo lo que sus abuelos, lo que sus padres le han contado de este ecosistema tan importante para esta región, para esta subregión del departamento de Córdoba. Entonces, esta recuperación de las prácticas ancestrales la hemos ido desarrollando de la mano de ellos. O sea, no ha sido algo que nosotros llegamos de pronto a imponer un método científico, académico, sino que también hemos aprendido de ellos, porque por ejemplo en mi caso, que no soy de la subregión, que no conocía mucho la Ciénaga, he aprendido muchísimo de la mano de estos estudiantes que han vivido en este lugar desde siempre y que han escuchado a sus abuelos, a sus padres, contarles todo lo que saben y lo que conocen sobre esta región y de qué manera ellos la identifican como ese símbolo, no solo de pronto económico, porque muchos viven de la ciénaga a través de la pesca, del cultivo de patilla, por ejemplo, sino también como esa fuente de recursos bioecológicos que además son muy importantes para la vida. Entonces, de esta manera, pues a través de los semilleros de investigación, como nos contaba la profe Elsie, hemos sido capaces de despertar en ellos ese interés por conocer más. Muchos nos dicen, bueno, sí, sabíamos que era una cantidad de agua que teníamos en el patio de nuestras casas, por lo menos ahorita que estamos en época de invierno, que muchas casas se han inundado por la ciénaga, pero desconocíamos la importancia de la misma. Entonces, de verdad que ha sido un intercambio muy bonito, muy enriquecedor y que nos ha permitido construir de la mano esta estrategia pedagógica para llegar a cada uno de ellos. Y no solo a los estudiantes que hacen parte de los semilleros, sino también a todos los estudiantes de grado 9, porque actualmente estamos implementando unos talleres ambientales de la mano de unos ingenieros ambientales egresados de la Universidad de Córdoba que nos están apoyando muchísimo para contarles o mostrarles de qué manera podemos proteger, conservar este recurso, conservar este ecosistema. Entonces, de verdad que ha sido bastante enriquecedora la experiencia. Profesora Elsie. Con relación a la parte de salud, para nosotros ha sido importante transmitir la importancia de los estilos de vida saludables, la importancia del rescate de la higiene, del aseo, de la conservación de las aguas, del ambiente, de la recolección de basura. Ellos, yo pienso que esto, así como lo decía la coordinadora, esto ha sido un gana-gana, ha sido un compartir de saberes, de experiencias, donde nadie tiene la última palabra, pero ha sido una combinación de la fuerza y la motivación de la juventud con el compromiso de los profesionales egresados de la Universidad de Córdoba, de los estudiantes de la de Córdoba, de nuestra coordinadora, guiados por la experiencia y la sabiduría de todos estos docentes que no tenemos muchos años, somos jóvenes aún, pero tenemos mucha experiencia. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo. Ha sido un proyecto del cual yo creo que todos estamos enamorados. Es un proyecto muy bonito porque desde el inicio empezamos a ver la productividad
a ver, y miramos cómo la Universidad de Córdoba trasciende a las comunidades, la proyección social, la rentabilidad social que esto genera. O sea, prácticamente que todo es producto Universidad de Córdoba, tanto estudiantes como docentes, como coinvestigadores. Bueno, otra de las cosas que se resalta muchísimo en ellos es, lo decía la ingeniera Adri, los proyectos, se están haciendo talleres y capacitación con ingenieros ambientales. Ellos desde ya están aprendiendo a recolectar sus basuras, sus desechos sólidos, cómo deben hacerse, el implemento del lavado de manos, la higiene, estilos de vida saludable, todo eso, cómo aprovechar lo que hay, cómo evitar el exceso de consumo de algunos alimentos que pueden hacernos daño. Entonces se está fomentando mucho estilos de vida saludable y autocuidado en cada uno de ellos. Ok, mire, yo quiero aprovechar la oportunidad para enfatizar en un aspecto del proyecto que nosotros hemos considerado quizás lo más valioso, y es lo que tiene que ver precisamente con lo que usted preguntaba. Uno de los aspectos que nosotros creemos que nos ha exigido y el cual consideramos un reto para todos los que estamos haciendo parte de los tres grupos es precisamente la forma de articular los saberes, de la forma de intervenir y de aplicarlos, bajo la consideración de que el problema del manejo agua, así como los problemas relacionados con el ambiente, no es un asunto aislado, no es un problema que se pueda resolver ni interpretar desde una sola disciplina. El problema del ambiente es un problema sencillamente complejo, y eso tiene que ver precisamente por la cantidad de factores y de aspectos que intervienen en su generación. Por ejemplo, hay disciplinas que la ven como simplemente un problema de comportamiento de los individuos, un problema que tiene que ver solamente, o para algunos tiene que ver solamente con los hábitos en cuanto a la manipulación, a la conservación del recurso, en tanto que otros lo consideran como un aspecto de actitud, ¿cierto?, de costumbres. Y hay quienes dicen entonces que el problema es tradicional, es problema de creencias y en otras palabras, de la cultura. Y por lo tanto no hay un acuerdo unánime para ver desde qué aspecto entonces que hay que tratarlo. En ese sentido, las escuelas lo han asumido en cumplimiento de una política nacional a través de lo que se llaman los PRAE, proyectos escolares de atención o de educación ambiental, y la mayoría de estos proyectos, de estos enfoques, lo asumen desde un punto de vista ecologista, es decir, solamente en cuanto a permitirle a la comunidad escolar el conocimiento en sí de lo que ofrece la naturaleza. Otros lo miran desde el punto de vista de la conservación, es decir, viendo la naturaleza, en este caso el agua, como algo que sirve para la vida o para la producción o el consumo de una actividad, es decir, desde un punto de vista utilitarista de producción. Y por esa razón entonces la visión o el conocimiento que se concentra solamente en ese esfuerzo de aprovechamiento nomás, sin tener en cuenta que hay otros impactos que no solamente son de aprovechamiento, sino de lo que genera ese aprovechamiento, o sea, los residuos, ¿cierto? Los impactos sociales que puede ocasionar en un ecosistema después que se aproveche el recurso. Por lo tanto, existe otra disciplina que lo ven desde un punto de vista holístico, es decir, como un sistema integrado en el cual intervienen no solamente la naturaleza, las características en sí del recurso, como en este caso el agua, que no basta su conocimiento, sino que hay que mirar por qué se genera su contaminación o qué es lo que hace que se agote en determinados espacios o territorios. De tal manera pues que hoy hay un debate en torno a ponerse de acuerdo cómo
cómo hacer para que los recursos, además de mantenerlos, se conserven y por lo tanto no hagan tanto daño ni se agoten. En ese sentido es que están empecinados la comunidad internacional a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030 en cuanto a llamar la atención que las escuelas, la comunidad internacional, la comunidad académica tienen que cambiar la forma como se ha venido trabajando la educación ambiental. Ya no es suficiente verlo desde un punto de vista aislado, focalizado desde una disciplina, sino que además hay que convocar y hay que dialogar con otros saberes que no necesariamente son de la ciencia o del conocimiento científico, sino de esos conocimientos ancestrales, populares, que también son importantes porque la historia y nuestra gente, nuestra cultura, nos demuestran de que antes de haber un conocimiento científico, nuestras comunidades ancestrales sí eran capaces de conservar y de tratar de mejor manera lo que la naturaleza les ofrece, como en este caso el recurso agua. Nosotros somos una región privilegiada porque somos una cultura anfibia, que tenemos un privilegio, una ventaja en relación con muchas culturas del mundo, porque ustedes saben que la cultura zenú fueron las primeras que inventaron una forma de controlar, por ejemplo, las inundaciones, que hoy día no se conocen y que además no se aprovechan ni se aplican precisamente porque nuestro sistema educativo, nuestras instituciones públicas no las valoran. Y ahí hay un conocimiento importante para rescatar, para valorar, que hoy día puede ser muy valioso si lo integramos con el conocimiento que nos brinda la ciencia. Por esa razón nosotros proponemos que hay que consultar, que hay que integrar esos conocimientos que desde el enfoque interdisciplinario, no solamente ni siquiera es interdisciplinario, sino es multidisciplinario y es transdisciplinario. ¿Por qué? Porque está convocando otras conocimientos que no son disciplinas, pero que son importantes tenerlos en cuenta. En ese sentido, como decía acá nuestras compañeras, es que estamos integrando a las comunidades, porque hay que resaltar que también este proyecto convoca y invita a las comunidades a través de los padres de familia de estos estudiantes con los cuales estamos trabajando, y los tenemos ya en los talleres que estamos haciendo, y estamos compartiendo, dialogando estos problemas para que también ellos se integren, porque la idea, repito, no es enseñar por enseñar, sino cómo aprenden y cómo se apropian las comunidades de estos saberes, de estas prácticas, para que verdaderamente pueda haber una transformación y una conservación del recurso en el futuro. Ok, que quisiera preguntarles por qué la población objeto del proyecto está enfocada en jóvenes, ¿sí? Y por qué no de pronto a los pescadores, por qué no de pronto a las madres, a la gente que vive de la ciénaga, que su sustento es de la ciénaga, y por qué enfocarse de pronto en una población, en una generación nueva, que de pronto desconoce muchos aspectos de la ciénaga. Entonces quisiera saber por qué específicamente esa población y cuáles son esas estrategias que van a ayudar a consolidar o a generar ese impacto que ustedes esperan en la ejecución de este proyecto. Antes de darle el micrófono a mi compañera, me parece muy importante esa parte. Y eso tiene que ver precisamente con la metodología y con el enfoque del cual le estaba hablando. El enfoque que le mencioné anteriormente es desde el punto de vista de cómo articular los conocimientos. Ahora el problema que usted plantea tiene que ver de cómo aplicarlo en la práctica. Y ahí precisamente nuestra metodología concibe varias instancias y varios momentos de participación. ¿Cómo hacerlo? Bueno, precisamente porque se ha focalizado la población de jóvenes, pensando en el futuro, porque no creemos que con este proyecto se van a acabar ni vamos a solucionar ningún problema de la realidad concreta, pero sí creemos que a través de las futuras generaciones, en este caso de los jóvenes, que son los que ahora mismo tienen las aspiraciones, que tienen por lo menos un proceso de vocación, de desarrollo vocacional, de sensibilidad, están por lo menos en la obligación ética y moral de comprometerse, de generar una sensibilidad y un sentido de pertenencia hacia sus propios lugares.
Por esa razón el proyecto contiene una metodología en la cual primero se convocan los semilleros de la universidad, se capacitan esos semilleros, como los tenemos. Esos semilleros se convierten en multiplicadores de semilleros en los colegios que estamos trabajando. Por lo tanto, es un conocimiento que se va a multiplicar y se va a ir agregando en sus diferentes momentos y niveles de conocimiento. De tal manera que es una cadena de valor, de conocimientos y de aprendizaje. En una primera instancia, capacitamos aquí, estos se convierten en capacitadores allá, y los de allá, que son los muchachos, articulan con sus papás, y los papás, la familia, con las demás familias, y ahí entran los demás roles de padres de familia, que son pescadores, que son cazadores, que son comerciantes, etcétera, etcétera. Entonces, la cosa hay que verla precisamente de una manera integral, encadenada, conectada, pero también desde un punto de vista inter, multi y transdisciplinar. Desde la Universidad de Córdoba se hacen semanalmente talleres. Hemos tenido hasta invitados internacionales a capacitarlos a ellos. Estos jóvenes también están allá, lo que decía el profesor Jorge, también están multiplicando los saberes, también los están multiplicando. Algo que hay que rescatar aquí es que también los docentes se están vinculando a estas actividades. Entonces, al finalizar como uno de los proyectos, va a quedar estas estrategias pedagógicas les van a quedar claras a las instituciones, van a quedar documentos de esto, de tal manera que no sea por una sola vez, sino que este proyecto de capacitación, de empoderamiento, de sensibilización, sea permanente a lo largo del tiempo, que a ellos les quede. Se han empleado distintas estrategias pedagógicas, diversas. Me gustaría que la ingeniera Adri les comente de eso. Sí, bueno, la pregunta bastante importante de por qué con jóvenes, me gustaría agregar que la convocatoria en la que participamos, la que participó la Universidad de Córdoba, contempla el fortalecimiento de la vocación científica, tecnológica y de innovación de jóvenes del departamento de Córdoba. O sea, el departamento como tal colocó entre sus líneas que requería pues que se fortalecieran estas capacidades específicamente en jóvenes. Es por esta razón que es nuestra población objetivo. Como decía la profesora Elsie, nos encontramos fortaleciendo esas capacidades investigativas acá en los semilleros de la Universidad de Córdoba, y de acá muchos de ellos nos acompañan también de la mano de jóvenes profesionales recién egresados y de pasantes internacionales que durante su proyecto de pasantía lo que harán es más o menos replicar lo que estamos haciendo acá, lo harán en una universidad en Costa Rica. Entonces, de esta manera, nosotros lo que buscamos es que no quedar solo que el proyecto se implemente durante los 24 meses que tiene contemplado, sino que esto quede institucionalizado. De esta manera, pues esperamos entregarle a las instituciones educativas un documento de articulación, de qué manera podemos nosotros articular estas estrategias a los planes educativos institucionales, a las mallas curriculares, a los planes de área. Por eso es que nos estamos sentando con los profesores, con los docentes del área de ciencias naturales, de ciencias sociales, de cada una de estas instituciones, preguntándoles sobre sus áreas, sobre sus planes de área y de qué manera nosotros como proyecto podemos llegar a apoyar este proceso educativo para que el aprendizaje se dé de una manera mucho más significativa y que esto quede amarrado, por decirlo así, a ese plan educativo institucional que nos permitirá entonces continuar más allá del tiempo que nos permita o del tiempo que vamos a estar en las instituciones educativas. Muchos docentes, directivos docentes se encuentran bastante abiertos, con muchas ganas de continuar y que el semillero de investigación que no solo recibamos estudiantes de grado noveno, sino de todos los grados. Hay otro valor que es importante, y es que los jóvenes son los encargados de transmitir a la comunidad,
a los nativos, ya lo decía el profe, a los padres de familia, a los pescadores. Si ellos se apropian, si ellos se empoderan del conocimiento, ellos lo transmiten. Se están haciendo talleres también sobre cómo prevenir la transmisión de vectores, todo lo de enfermedades transmitidas por vectores, todo eso, lo de salud, el manejo del agua, el manejo de basuras. O sea, desde la parte de salud también están ellos empoderados. Es un conocimiento integral. Eso es importante. Bueno, importantísimo también esta metodología que ustedes van a implementar, acción, participación. Orlando Falsborda, alguien que conoce mucho esta región cincelejano, y me llama mucho la atención el hecho de que en este momento no hemos hablado. Me gustaría, yo sé que muchos de los que nos están siguiendo por Unicórdoba TV quisieran saber, a partir de su hacer, nos hablaran cuáles son esas características que encontraron ustedes en esa primera visita, que los motivaron, como dice nuestro rector Jairo Torres Oviedo, a entrar, investigar y dar soluciones a muchas problemáticas. Ingeniera, por favor. Claro que sí. Bueno, en esa primera visita a las instituciones educativas, nosotros hablamos inicialmente con los rectores, con directivos docentes, los coordinadores y demás cuerpo docente de estas instituciones, y hicimos una revisión inicial, como les comentaba, de los planes de área y de los planes, los proyectos educativos institucionales de estos colegios. Entonces encontramos que en algunos casos sí se evidenciaba parte de lo que podríamos decir, lo que es la investigación como tal, la investigación educativa. También encontramos algunos aspectos clave para el tema de los talleres ambientales. Algunos pues tenían ya un inicio de lo que son los PRAEs institucionales, pero sí encontramos que en muchos casos la educación está descontextualizada. Por ejemplo, cuando hablábamos o cuando se tocaba un tema de ecosistema hídrico, no hablaban de la ciénaga grande, que es mucho más fácil para un estudiante identificarse con este tipo de ecosistema si es algo que él ve en su diario vivir. Entonces, de esta manera fue posible nosotros plantearles a los rectores, a las instituciones, unas alternativas de cómo nosotros podemos vincularnos, de cómo podemos integrar este saber a lo que ellos ya vienen haciendo en su quehacer docente. Entonces, pues a través de estas estrategias de semilleros de investigación, de los módulos, de la estrategia pedagógica que esperamos seguir adelantando con ellos, porque la idea de los semilleros de investigación no es solo mostrarles el paso a paso de cómo desarrollar un proyecto de investigación, sino que lo desarrollemos con ellos. Entonces, en un inicio, cuando empezamos a hablar con los estudiantes y les preguntábamos qué líneas o qué les gustaría saber, qué les gustaría conocer en relación a la ciénaga, surgieron varias temáticas, varios problemas que ellos identificaron, entre esos el tema de los residuos sólidos, de la contaminación del agua, de qué manera la tala de los árboles, ¿cierto?, afecta o incrementa las inundaciones, o bueno, surgieron diferentes temáticas. Entonces en cada uno de los semilleros de estas instituciones estamos desarrollando estos temas de la mano de unos profesionales expertos que les están transmitiendo a ellos, ¿cierto?, cómo se puede desarrollar un proyecto de investigación, pero de una forma muy didáctica, que es algo que ellos ven, que es algo que ellos pueden desarrollar desde su saber y desde lo que nosotros les estamos impartiendo día a día. Bueno, para finalizar este ejercicio de socialización del proyecto, quisiera tener o que me dijeran de manera general, primero, cuando eligieron el proyecto, bueno, no solo por lo innovador del proyecto, sino se tuvo en cuenta de pronto al elegir este proyecto a la universidad como un referente de investigación en torno a estos temas de salud, en torno a estos temas ambientales. Y dos, teniendo en cuenta que esto es un proyecto, podríamos decir, de acción social, de movilización, que involucra varias disciplinas, porque aquí, bueno, no solo estamos hablando de la parte ambiental, aquí hay un componente de salud, un componente social en torno a la ciénaga del Bajo Sinú, hay un componente educativo muy fuerte que es enseñarlos a ellos a cómo
cómo debe girar su entorno con base a la ciénaga, ese recurso hídrico tan importante que hace parte de la vida de todos los que moran en ese territorio. ¿Qué viene después de este proyecto? ¿Qué consideran ustedes que se debe seguir profundizando? Y sobre todo quisiera saber, cuando ustedes llegan a este territorio, a esta región, y van en representación de la Universidad de Córdoba y ellos enterarse de qué es la universidad la que va a ayudar no solo a ejecutar el proyecto, sino a enseñarles nuevas formas de vivir en su contexto. ¿Qué les han dicho ellos? ¿Cómo se han sentido? Mire, nuevamente para reiterar o enfatizar en la importancia de este proyecto desde el punto de vista de su impacto y de los resultados esperados. Muchos de estos proyectos, como les decía, que se trabajan desde las instituciones educativas a través de sus proyectos que llaman PRAE, estos escolares, nos hemos dado cuenta que los desarrollan desde una perspectiva solamente de intervención para solucionar problemas inmediatos. La mayoría tienen este problema. La realidad, la problemática actual mundial nos está llamando la atención en que tenemos que cambiar. Yo creo que ese es el sentido, el espíritu, la convocatoria del Gobierno Nacional con todos estos proyectos, que no solamente es ese. Si ustedes revisan las convocatorias del Ministerio de Ciencia, todas están articuladas a la problemática ambiental, casi todas. ¿Por qué? Porque son 17 objetivos que componen lo que se llama desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier problema ambiental no solamente hay que verlo ni solucionarlo desde un foco o desde una parte que aparentemente es lo que se causa. No, el problema ambiental involucra, como usted lo anota, 17 áreas que se sintetizan repetidamente en esos 17 objetivos, que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad, con la exclusión, con la seguridad alimentaria, con el acceso al agua potable, con el saneamiento básico, con el problema de la vivienda, ¿cierto? Con el manejo de los residuos, tiene que ver con las oportunidades de trabajo, tiene que ver con la salud. Todo esto es desarrollo sostenible. Por eso nuestro grupo de investigación convoca a los demás grupos y los articulamos en esa perspectiva. De tal manera entonces que el reto, por eso le decía, para nosotros esto es un reto. Como grupo de investigación, como investigadores, también estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo porque queremos aportar a una problemática, a una solución que no solamente, repito, es de la solución o intervención en un espacio reducido o en un territorio concreto. Estamos aportando, y esa es la invitación, y gracias por darnos esta oportunidad, en que la problemática del recurso agua y el recurso de los recursos naturales, como todos los problemas del ambiente que se focalizan en el cambio climático, hay que mirarlo desde una perspectiva global, holística, sistémica, en la cual tenemos el compromiso de desarrollar más que habilidades y destrezas para intervenir un territorio. Lo que queremos, a nuestro juicio como investigadores, es generar un conocimiento que genere un pensamiento crítico, que genere y permita transformar actitudes, costumbres y comportamientos hacia lo que nos afecta en nuestro entorno. Por esa razón, una de las partes, repito, que creemos novedosa es la metodología. Es la metodología que va a implicar un cambio de enseñanza, pero también de aprendizaje para entender y para tratar estos problemas, que en este caso es el agua, pero nosotros creemos que a partir de aquí se va a generar una motivación y una sensibilidad con respecto a la forma de comprender estos problemas, que es lo más importante. Nosotros esperamos que a partir de este proyecto, tanto los estudiantes de estas instituciones como de sus padres de familia cambien de actitud como sujetos que son protagonistas de su problemática y que no esperen solamente que sean las entidades responsables para que les solucionen sus problemas. Pero por lo menos creemos que a través de eso se puede ir empezando a generar un empoderamiento, de tal manera que ellos también sean sujetos, actores y sujetos de derechos, porque es que el ambiente es un derecho fundamental, que las comunidades también, además de ser sujetos, actores, también se conviertan, ¿cierto?, en sujetos críticos, gestores
gestores de sus problemas, de tal manera pues que desde los estudiantes, las comunidades y de los empresarios, de los que están transformando el ambiente, se conviertan mañana o pasado, bueno, en gestores ambientales que pueden asumirlo desde diferentes roles. Pueden ser, por ejemplo, veedurías ambientales. El problema ambiental hoy no está articulado de esa manera como lo debería ser. Por esa razón nosotros, a partir de este proyecto, estamos proponiendo y estamos pensando en que se formulen proyectos en torno, por ejemplo, a lo que llamaban la economía circular hoy día, que hace parte de la política ambiental y donde se está invitando que el problema de los manejos de residuos sólidos no solamente es un problema de consumo ni de contaminación, sino que también son oportunidades de generación de trabajo y de optimización de esos recursos. Por esa razón, el reciclaje, que hace parte de la economía circular, hoy es una oportunidad de trabajo y de nuevas oportunidades de negocio. Entonces, dentro de esa perspectiva, si nosotros logramos medianamente impactar estas comunidades, a partir de aquí se van a abrir espacios para que se generen esos proyectos que hoy están siendo financiados incluso. Esperamos, por ejemplo, que de esos muchachos 1000 que están siendo iniciados, por lo menos de ahí participen en las próximas convocatorias de jóvenes talentos para que sean aspirantes o beneficiados con becas en sus niveles de profesionalización, que entren a la universidad, que las pruebas saber de esas instituciones mejoren en sus resultados, que ahora mismo están por debajo, que en términos de pobreza y de exclusión, por lo menos 1, 2, 4, 5 familias, en 5 años, por ejemplo, tengan una oportunidad de por lo menos aprovechar ese valioso paisaje que tiene la Ciénega y generen un negocio, una parte turística. Los pescadores pueden ir diversificando su oficio en que si se acabó el pescado, bueno, por lo menos que el Estado, con la ayuda institucional, les faciliten unos instrumentos de trabajo, unos recursos para que por lo menos se aproveche la Ciénega como un espacio turístico atractivo que genere oportunidades en esa zona. En fin, hay una cantidad de oportunidades y de resultados que se pueden generar con este proyecto. Para concluir, nos hacías la pregunta que si hay un reconocimiento, que sí que sienten. La Universidad de Córdoba tiene un alto reconocimiento en estas comunidades. Como Universidad de Córdoba nos identifican como una institución, como una entidad comprometida, como una entidad responsable. Ellos saben que hay ganancia. Hemos tenido un gana-gana, es una ganancia de doble vía, pero sí es importante que sepan que sí, como institución tenemos un gran respaldo y un gran reconocimiento. Muchas gracias al equipo por la oportunidad que nos dieron.